aquí en el Malecón Puerto Peñasco realizando unas encuestas referentes a la libertad religiosa, pero antes que nada, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Angélica Cedillo Murillo. Bienvenidos aquí a Puerto Peñasco, Sonora. ¿Usted a qué religión pertenece? Soy cristiana, alegremente lo digo. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que en México hay libertad religiosa? Pues hasta ahorita parece que sí, pero si lo empiezan a impartir en las escuelas públicas, ya parece que va a haber un poquito ya más a condicionar a los niños, o condicionar más bien. ¿Pero usted qué piensa de que en las escuelas públicas se transmita la religión? No estoy de acuerdo, yo como cristiana no. ¿Por qué razón? Porque el catecismo cada quien lo da a su manera. Y hasta ahorita, pues creo que no sabemos cuál es la verdadera, ¿verdad? Como madre yo solamente me queda como cristiana, sobre todo como abuela, pedirle a Dios que sea la educación adecuada que le dé a los maestros. Porque ahorita en la educación tanto primaria como secundaria, hasta en la universidad ya estamos totalmente opuestos a lo que es una educación guiada hacia la verdad de Cristo. Pues le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. No, pues al contrario, y que ojalá que Dios les dé la sabiduría correcta, porque Él es el único, independientemente de qué religión, Cristo es uno. Dios es uno a través de su único Hijo, Jesucristo. Nosotros continuamos en un momento más con las entrevistas. Con nosotros se encuentra Daniel Abraham Mejía. ¿Estudias? Claro que sí. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en México hay libertad religiosa? Claro que sí, sí lo hay. En México siempre lo ha habido, la libertad religiosa. ¿Y qué piensas que en las escuelas públicas se imparta la religión? En la actualidad varios políticos en sí se enfocaron en que la libertad religiosa se debe enfocar en la educación, y en cambio a eso pues lo religioso se debe tomar en base a cada quien en sus hogares, ya sea sus padres de familia los deben educar a sus hijos conforme a ellos están inculcados en diferente doctrina, ya sea el catolicismo romano, en ambas partes deben de enfocarse, pero así se deben de enfocar en sí mismo, en sus hogares, no en dichas escuelas. La educación religiosa, como se lo comentaba, debe de impartir en sus hogares, porque en escuelas públicas se debe impartir que son culturas, ya sea la educación, el respeto hacia los semejantes. Por eso yo digo que pues la educación religiosa se imparta en los hogares. Pues te agradecemos esta entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con las entrevistas aquí en el Malecón en Puerto Peñasco, y con nosotros se encuentra Javier López Hernández. ¿Usted cree que aquí en México hay libertad religiosa? Y si lo hay o no lo hay, ¿por qué razón? Pues no lo hay porque desgraciadamente habemos muy pocos que estamos muy enterados, pero también no tienen por qué obligarnos. No nos habían obligado, pero ahorita pues, sobre el artículo 24 pues yo creo que sí nos van a empezar a obligar a que nos dirijamos por cierta religión. ¿Y usted qué opina que en las escuelas públicas se imparta la religión? Mal, porque yo pienso que la religión se tiene que impartir en casa y en una iglesia. Y pues acerca de que nos están obligando a irnos por cierta religión, pues yo pienso que estamos en México y en México somos libres y soberanos, que nosotros nos podemos ir por la religión que a nosotros nos guste y la que nosotros querramos. No tiene por qué el gobierno estarnos diciendo por cuál religión nos tenemos que definir, ni que tengamos que hacer lo que ellos digan. Eso es todo. Pues le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con las entrevistas aquí en Puerto Peñasco. Continuamos con las entrevistas aquí en el Malecón de Puerto Peñasco, y con nosotros se encuentra Ramón. Ramón, ¿estudias, trabajas? Trabajo. ¿Eres de alguna religión? Sí, claro que sí. ¿De cuál? ¿Cristiana? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que aquí en México hay libertad religiosa? Libertad religiosa, pues yo creo que sí, ¿no? Cada quien tiene su propio qué decir, ¿no? En su cultura y su religión. ¿Qué opinas que en las escuelas públicas se imparta la religión? No, pues ese punto está mal, ¿no? Por un lado, porque las escuelas son para aprender educación, cultura, nuestro pasado. Y pues la religión es otro tema, ¿no? Es un tema muy delicado. Que no, pues en las escuelas no está bien es mi punto de vista, ¿no? Que no está bien eso. Ahí sí, pues si quieren una religión que la estudien en su casa, en su hogar o en donde van a ellos. Pues te agradecemos esta entrevista, muchas gracias. Claro que sí, para servirle. Continuamos con las entrevistas aquí en Puerto Peñasco. Con nosotros se encuentra Luz María Franco. ¿Usted a qué religión pertenece? Católica. Señora Luz María, ¿sí nos podría decir, usted qué piensa? ¿Cree que aquí en México hay libertad religiosa? Hay libertad religiosa, pero no pienso que se debe implementar y educar a los niños una sola religión.
¿Usted qué opina de que en las escuelas públicas aquí en el país se imparta la religión? No, pienso que eso no puede ser. Eso es familiar y eso es en la casa, porque en las escuelas va a haber diferentes religiones en diferentes familias y no se les puede implementar una nomás. No se puede decir tú vas a ser católico y no lo es o no lo era. En la escuela debe de ser nomás educación, no religión. ¿Y usted qué piensa referente al artículo 24 constitucional que ahorita en los congresos locales se está aprobando? ¿Cree que sea correcto que el Estado regule las creencias en el país? No, pienso que ese no es el trabajo del Estado. El Estado se debe de preocupar por otras cosas nacionales y estatales, pero no en religión. Que no se les puede el Estado decir, tú tienes que practicar la religión católica porque el artículo 24 lo dice ahora, porque hay familias que no fueron católicas, no crecieron católicas y se debe respetar a esas personas. No se les puede ahora decir vas a ser católico porque se aprobó el artículo 24. Pues le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.